Muy buenas tardes, estimados compañeros del colectivo Yasuminos. Reciba un cordial saludo de quienes hacemos la empresa Estrategas. Para nosotros es un gusto poder capacitarles en un tema de control electoral. Este tema se ejecutará el día 20 de agosto en cara a las elecciones anticipadas que ha convocado el Consejo Nacional Electoral. Empecemos. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. El Consejo Nacional Electoral, como ya lo había mencionado, a la noche de este 24 de mayo de 2023 a las elecciones presidenciales y legislativas que se desarrollarán el próximo 20 de agosto. Después de un mandato constitucional donde se plantea la muerte cruzada por decreto ejecutivo, se desarrollan las elecciones anticipadas en el Ecuador, mismo que convoca para elegir presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, y en este caso vamos a una consulta popular nacional del colectivo Jazz Youth. Bueno, ¿cuáles son las atribuciones del delegado del colectivo Jazz Youth? Vamos a poner atención acá, porque se enmarcan en tres líneas estas atribuciones. Primero, estar presente en la junta receptora del voto desde la instalación hasta el cierre del comicio electoral. Ya vamos a ver cómo va este procedimiento. Dos, formular observaciones y reclamos. Es decir, el delegado del colectivo y asumidos se convierte en un observador con voz, es decir, puede ejecutar reclamos al ver el funcionamiento de la Junta Receptora del Voto y entender cómo se va desarrollando el proceso electoral durante todo el día. Tres, firmar los ejemplares de las actas de bien es cierto, a primeras horas de la mañana, cuando existe la fase de información e instalación, firman los ejemplares de las actas de inscripción. Se firmarán actas de escrutinio color amarillo y rojo. Bueno, esto ya les vamos a explicar más adelante. Aquí un poco vemos el panorama de fases que se cumplen el día de las elecciones. Si nosotros vamos a hacer un control electoral, es importante que nosotros sepamos qué hace la Junta Receptora de Votos, cómo procede, cuáles son sus atribuciones y cómo se va a desempeñar el observador, el delegado de la organización social, en este caso del colectivo Yasulis. Entonces, vamos, en la primera fase se la denomina fase de confirmación e instalación. Luego tenemos la fase 2, que es la fase de votación. Tenemos la fase 3, la fase de escrutinio, y por último tenemos la fase 4, que es envío y embalaje de materiales. Esto lo hace la Junta Receptora del Voto, pero también lo hacen los delegados de la organización social. Contenido de la fase 1, conformación e instalación. La mañana, la conformación y la instalación. Vamos un poquito a detenernos ahí para ver qué sucede en esta etapa, en esta fase. Dice que los delegados del colectivo Yas Unido deben asistir a las 6 de la mañana. Este es un horario opcional que tienen, pero que es importante o que deben llevar. Para poder ser un observador de una organización social, es importante que tengan la acreditación que le otorga el Consejo Nacional Electoral. Con esta acreditación tiene que estar la cédula de identidad. Recomendamos al colectivo Villas Unidos que pueden estar desde las 6 de la mañana por un tema de organización y pueden ingresar al recinto electoral a las 6:30 y puedan presenciar la fase de conformación e instalación que desarrolla la Junta Receptora del Voto. ¿Por qué es importante esta fase?
porque en esta fase vamos a recibir el paquete, vamos a ver qué contiene el paquete y vamos también luego a firmar las actas de instalación que ya lo vamos a ver. Pero dentro del paquete, ¿qué viene dentro del paquete? Viene todo el material electoral. Y es importante que estemos seguros que llegan las papeletas de votación del colectivo Yas Unidos, es decir, de la consulta popular. De no llegar este material, resultaría un agravante y un problema bastante grave para la Junta Receptora del Voto, mismo que tendrá que resolverse por los coordinadores de recinto del Consejo Nacional Electoral y autoridades competentes. Ingresar al recinto, como ya les decía, es opcional. El tema de la hora, nosotros recomendamos que puedan ingresar a las 6:30 cuando ingresan los miembros de la Junta Receptora del Voto. Cuando nosotros entramos a la Junta, al recinto electoral, pues nos podemos dirigir hacia las juntas receptoras del voto y poder ejercer el debido control electoral. En este caso, nosotros podemos dirigirnos, como un ejemplo, a la Junta 1 de un colegio, se me ocurre de acá, de la ciudad de Quito, Colegio 24 de Mayo. Y es ahí donde vamos a desarrollar el control electoral. Eso no quiere decir que yo pueda permanecer ahí todo el día. También podría ir a observar otras juntas receptoras del voto y poder tener la certeza de que se están llevando los comicios electorales con total normalidad. Tenemos un tema de un reporte de incidencias que se lo va a entregar en un Google Forms. Esto es opcional también por parte del colectivo Yasunis. La empresa podrá entregar este Google Forms en el caso de que así lo requiera el colectivo Yas Unidos, mismo que permitirá poder transmitir las incidencias que se vayan dando desde las primeras horas de la mañana en el recinto. Vigilar la conformación e instalación de la Junta Receptora del Voto. ¿Por qué es importante vigilar la conformación y la instalación de la Junta Receptora del Voto? Si bien es cierto, actuarán 4 personas el día de las elecciones, el día 20 de agosto, pero el Consejo Nacional Electoral convoca a 7 ciudadanos o ciudadanas. De estos 7 solo actuarán 4. Vamos a ir entendiendo que está conformado por un vocal principal, primer vocal principal, segundo vocal principal, tercer vocal principal. Tenemos un secretario o secretaria, un primer vocal suplente, un segundo vocal suplente y un tercer vocal suplente. En el caso de que faltara el presidente de la Junta Receptora del Voto, asumiría el segundo vocal principal, porque las ausencias se llenan en orden jerárquico. De faltar el segundo vocal principal, llenaría el tercer vocal principal y así sucesivamente. Solo en el caso de que faltare o no asistiere a la Junta Receptora del Voto el secretario o secretaria, pues de entre todos los miembros de la Junta elegirán a uno de ellos. De esa manera se conforma la Junta Receptora del Voto. Si por alguna razón ningún miembro de la Junta Receptora del Voto asistiera, pues existe la salvedad de tomar suplentes de otras juntas vecinas que están dentro del mismo recinto. De no existir estos suplentes, se podrá pedir a la ciudadanía o a las personas que estén ya listas para sufragar que puedan integrar la Junta Receptora del Voto. No necesariamente al primero de la fila, sino de entre el recinto se podrá escoger al ciudadano o a la ciudadana que pueda conformar la Junta Receptora del Voto. Seguidamente es importante vigilar y verificar las actividades que desarrollan estas autoridades por este día, ¿no? Me refiero a la Junta Receptora del Voto. Ellos tendrán que cumplir algunas funciones y entre esas es verificar, como les decía en un principio, el paquete electoral, que este venga completo y más que todo tenga las actas y las actas debidas para poder llenar en la etapa de escrutinio y las papeletas del colectivo ya son. ¿Debo firmar algo? Sí, el delegado de la organización política en esta etapa debe firmar el acta de instalación. Si bien es cierto, tenemos hasta las 6:59 de la mañana para tener claro la conformación y la instalación de la Junta Receptora del Voto. Ahora, no se abre el recinto electoral, es decir, que esto puede convertirse en una incidencia y en un problema. En muchas ocasiones se ha dado que el recinto electoral, pasada las 7:30 de la mañana, aún no se encuentra abierto. Esto no puede suceder
Esto es atenta contra el Código de la Democracia y atenta contra el procedimiento del derecho al voto de todo ciudadano o ciudadana. Nos llegan los miembros de la Junta Receptora del Voto, pues hace un momento vimos el tema de roles y la conformación de los mismos. Es decir, que se pueden suplantar cualquier denominación o cualquier cargo que tengan los señores de la Junta Receptora del Voto en orden jerárquico, como ya lo habíamos visto anteriormente. No abren el paquete electoral. Esto es algo importante. El Código de la Democracia tipifica que con 3 miembros de la Junta Receptora del Voto ya se puede abrir el paquete electoral. Es decir, que los señores que son miembros de la Junta Receptora del Voto no necesariamente tienen que esperar que llegue el presidente o el secretario o secretaria de la Junta para poder abrir el paquete electoral. Incluso si son 3 vocales suplentes, ellos ya pueden proceder a abrir el paquete electoral. Algo importante en todo este procedimiento, y lo dije desde el principio de esta capacitación, no se olvide la cédula de identidad. En el caso de haberse olvidado la cédula de identidad, no podrán ingresar a tempranas horas al recinto electoral y tampoco podrán quedarse en la etapa del escrutinio. La cédula de identidad es un documento muy valioso que permite la validación de la acreditación que ustedes van a tener por medio del Consejo Nacional Electoral. Aquí tenemos una gráfica de lo que es el acta de instalación. El acta de instalación es una sola, pero tiene 3 ejemplares. Un ejemplar va pegado en la pared como constancia de que se ha instalado legalmente la Junta Receptora del Voto o la Junta Receptora del Voto. Dentro de estos 3 ejemplares, 3 copias, digamos así, tenemos una que va al escaneo y otra que va al sobre azul para que sea ingresado en el paquete electoral. Seguidamente tenemos el cuadro donde van a firmar todos los delegados de las organizaciones políticas. En el caso del colectivo Yas Unidos, pues pondremos en el casillero donde va el número de una organización política, y nosotros tendríamos que poner no el número, sino el nombre Yas Unidos, nuestro nombre completo, nuestra firma y nuestro número de cédula, como muestra en la gráfica que estoy presentando. Esto dará validez al proceso electoral también y será una constancia de haber estado desde las 6:30 de la mañana cumpliendo un verdadero control electoral. Seguidamente, los miembros de la Junta Receptora del Voto, antes de iniciar el proceso ya de votación por parte de los electores, mostrarán la urna vacía como constancia de que el proceso va en una línea transparente. Esto dará tranquilidad a todos los observadores y se empezará entonces con el tema de la votación. Acá tenemos la segunda fase, que es la de votación, donde los señores miembros de la Junta Receptora del Voto empiezan a receptar la voluntad de todos los sufragantes, ¿no? Acá vemos en esta gráfica una fila donde las personas ya están sufragando y los miembros de la Junta Receptora del Voto se encuentran trabajando. Así también los delegados de las organizaciones sociales y políticas se encontrarán como observadores. Esta etapa va desde las 7 hasta las 5 de la tarde. Ahora, en esta etapa es importante también nuestra presencia porque aquí existen diferentes posibilidades de fraude. Y yo voy a poner acá todas las posibilidades de fraude que nosotros podemos ver y que se pueden palpar, se pueden dar durante esta etapa. Algunas también, como son posibilidades de fraude, están enfocadas a la fase última, que es la fase penúltima eh, de la fase de votación, que es el tema del escrutinio. Vamos a empezar con el tema de la ruleta. La ruleta es una posibilidad de fraude donde un ciudadano o ciudadana ingresa al recinto electoral. Esta tiene la consigna de sustraerse la papeleta y sacarla del recinto en blanco. Esta papeleta, cuando es sacada del recinto, afuera del recinto le rayan por la voluntad que desea, en este caso podría ser la organización política u organización social, y ingresa nuevamente con otro ciudadano al mismo recinto, puede ser en la misma junta o en otra junta, pero ya entra la papeleta rayada. Este juego se va repitiendo durante toda la jornada electoral, es decir, sale la papeleta vacía y entra una papeleta rayada.
sale la papeleta vacía, entra una rayada, sale vacía, entra rayada. Un ciudadano o ciudadana simplemente lo lleva en el bolsillo de su chaqueta, la papeleta doblada, pero ya rayada. Esta es intercambiada por la papeleta vacía que le entregan los miembros de la Junta Receptora del Voto y luego esta es ingresada a la urna de alguna manera dolosa para que el voto tenga una continuidad y esté dentro del sistema de la ruleta. Vamos a ver el anillo. Si bien es cierto, el anillo funciona más cuando estamos en la etapa de escrutinio. En la etapa de escrutinio, nosotros tenemos algunas posibilidades también de fraude. Los miembros de la Junta Receptora del Voto en algunos casos son coimados, son también direccionados para que cuando tengan las papeletas en la mano puedan rayar de acuerdo a la voluntad que se les ha sugerido. Ellos con un anillo y con una punta de esfero podrán rayar incluso las papeletas blancas a favor o en contra de cualquier candidato, en este caso de la voluntad de la ciudadanía, a favor o en contra de ellas mismas. El famoso cambiazo. El famoso cambiazo es una posibilidad de fraude que se da en el transcurso de la fase de escrutinio, donde cambian los datos que están en el borrador, que es el primer documento que los miembros de la Junta Receptora del Voto llenan, y que estos datos tienen que ser trasladados al acta amarilla, al acta de color rojo del Consejo Nacional Electoral, que son escaneadas, y luego esos datos tienen que ser transcritos al acta de conocimiento público. Cuando el observador ve el borrador, porque el borrador es de gran formato y está pegado a la pared, ve unos números, pero luego cuando estos son transcritos al acta de color amarillo, al acta de escrutinio color amarillo, al acta de escrutinio color rojo, a veces el delegado de la organización política o social ya no se percata que estos datos van iguales y es ahí donde cambia. Si bien es cierto, cuando estábamos en una etapa de colegio, de escuela, nos decían que el orden de los factores no altera el producto, sucede algo parecido o igual cuando cambian los números. En este caso, en la posibilidad de la consulta popular, puede ser que los números que saque la voluntad del sí la cambien por la voluntad del no y la voluntad del no por la voluntad del sí. Eso puede resultar el tema del cambiazo. Tenemos cuando votan los muertos, esa es otra posibilidad de fraude. Pero aquí tenemos que diferenciar o más que todo entender cómo votan los muertos. Aquí hay muchos mitos, no verdades. Se dice que hay muertos desde los años 1800, inicios de los años 1900, los años 20 incluso, y eso no es así. El tema de los votos o de los muertos es en un periodo determinado dentro de una base de datos que es otorgada por el registro civil. Muchas veces esta base es comprada o es sustraída y se puede verificar qué muertos han habido en una etapa no tan grande desde la última vez que eh, se desarrollaron las votaciones. Voy a poner un ejemplo. La última votación fue este mismo año, el 4 de febrero, cuando se eligió autoridades seccionales. Entonces, el Consejo Nacional Electoral públicamente determinó que se va a votar en este periodo de elecciones anticipadas con el mismo padrón de las anteriores elecciones. Poniendo un ejemplo, refiriéndose a los muertos, desde el 4 de febrero hasta la fecha, deben haber existido miles de muertos en todo el territorio ecuatoriano. Son aquellos los que les provoca o a los que hay que atacar para que puedan sufragar. Entonces, muchas veces llaman a sus familiares, les compran la cédula o les cambian la cédula por un valor monetario, ¿verdad? Entonces, eso permite que un ciudadano cualquiera pueda ir a votar, ya que cuando uno se acerca a la Junta Receptora del Voto, jamás les piden otro documento que no sea la cédula de identidad. Luego tenemos el paquetazo. El paquetazo es un tema un poquito más complejo, ya que este es un trabajo ejecutado a un día antes, 2 días antes de las elecciones, donde un grupo o un determinado grupo de personas tienen unas papeletas falsas y estas ya son rayadas por la voluntad que ellos deseen y estas papeletas son entregadas a cada ciudadano un número de unas 20, 30 papeletas. La consigna es meter estas papeletas cuando van a la Junta Receptora del Voto en las urnas.
Eso permitiría que al final del día puedan esas papeletas sumar a la voluntad que así lo estimen o deseen. Entonces, acá hemos solo sacado ideas principales de lo que podrían ser posibilidades de fraude. He ahí la importancia de estar en el periodo de votación y permanecer. Vale recalcar que todo el tema de horarios y todo el tema de decirles a ustedes a qué hora tienen que estar en el recinto es una sugerencia. Ustedes pueden estar desde las tempranas horas, también pueden estar en la etapa de votación o en la etapa de escrutinio. Ya vamos a ver en el tema de la fase de escrutinio de qué horas a qué horas va. Sin embargo, nosotros como empresa vamos a recomendar que no salgan del recinto a partir de las 4:30. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde se finaliza la fase de votación para la cual los miembros de las Fuerzas Armadas procederán a retirar a los ciudadanos, a las ciudadanas que se encuentren dentro del recinto. Esto está tipificado en el Código de la Democracia en el artículo 118. Por ende, si nosotros pretendemos llegar a las 5 de la tarde a hacer un control electoral, voluntariamente ya no nos van a dejar entrar. Así tengamos la credencial del Consejo Nacional Electoral, no nos van a dejar entrar, porque a esa hora se habrá terminado todo el proceso de votación y se procederá a la fase de escrutinio, donde los militares procederán a cerrar las puertas y solo se quedarán las personas acreditadas, los miembros de la Junta Receptora del Voto, los señores coordinadores de recinto del CNE y autoridad competente, si así lo estimara conveniente. Nuevamente, esto es algo que hay que aclarar y recalcar. Sugerimos estar a las 4:30 de la tarde para poder estar en la etapa de escrutinio. Por ende, si ustedes desean estar desde tempranas horas, podrán estar en la etapa de conformación e instalación, que es muy importante. Si ustedes desean estar un poco más tarde, tipo 8, 9, 10 de la mañana, podrán presenciar la etapa de votación y evitar así cualquier posibilidad de fraude o denunciar cualquier posibilidad de fraude. Y si están a la tarde o quieren estar a la tarde, para ya el tema de cierre de la etapa de escrutinio, aconsejamos que estén a las 4:30 y ya no salgan del recinto. Por favor, nuevamente, el tema de la credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral que permite su acreditación y a esto acompañarle con la cédula de identidad para poder permanecer en la etapa de escrutinio. La etapa de escrutinio, bueno, nosotros estamos ya en una etapa de sacar los votos de las urnas, de poder contar y de saber cuál fue en realidad la voluntad del electorado referente a la consulta popular. Es importante que hablemos de la expresión del voto. Y para esto nos vamos a referir a lo que dice la ley, el Código de la Democracia. Vamos a leer el Código de la Democracia, el artículo 125, numeral 3, cuando dice: concluido el escrutinio, se elaborará el acta por triplicado, detallando el número de votos válidos, votos blancos y votos nulos. Se tendrá como válidos los votos emitidos en las papeletas suministradas por la Junta y que de cualquier modo expresen de manera inteligible la voluntad del sufragante. Se define el tema de inteligible, adjetivo que puede ser comprendido o entendido. Quiero volver a leer esto y que me pongan mucha atención, porque acá está el tema de los votos válidos. En ninguna parte del Código de la Democracia dice que los votos válidos son aquellos que serán rayados dentro de la línea horizontal y que tengan que poner una línea vertical. No dice así. Por ende, quiero volver a leer esta parte, el segundo párrafo, que dice: se tendrá como válidos los votos emitidos en las papeletas suministradas por la Junta y que de cualquier modo, repito, cualquier modo, expresen de manera inteligible la voluntad del sufragante. Es decir, el ciudadano comprende y entiende y vota de alguna manera expresando su voluntad. Nosotros tenemos que calificar la voluntad del voto, ¿verdad? La expresión del voto, la voluntad del sufragante. Tenemos acá los votos blancos, votos nulos y votos válidos. Son las tres formas de expresarlos. Entendamos aquí lo que es un voto nulo. El ciudadano o ciudadana cuando va a ejercer su derecho al voto y tiene la voluntad de anular cualquier papeleta, lo va a hacer de una manera agresiva, de una manera eh, que se puede decir entendible, y no va a ser algo que podamos interpretar
como anulado. El anulado se diferencia por sus tachones, por sus rayones, por palabras incluso a veces obscenas o por eh, gráficos que pueden representar un tema de un rechazo, es decir, signos negativos. También tenemos como nulo cuando alguien ha puesto las dos voluntades, ¿no? Ha rayado en el sí y ha rayado en el no, pues se considerará un voto nulo. Pero vamos acá. A ver, acá tenemos tres ejemplos. En el ejemplo que está en el lado izquierdo, donde se encuentra la carita feliz, ¿podría alguna persona decir, no, ese es un voto nulo? Bueno, puede ser. Luego tenemos en el centro un tachón, que también podría considerarse un voto nulo, y tenemos a la derecha un voto nulo con un visto. Si nos fijamos bien y entendemos lo que dice el artículo 125, podremos determinar que todos estos tres votos son válidos. Si vemos la carita feliz, está en un casillero, señala una voluntad, es una expresión afirmativa y que va justamente a lo que necesitamos, al sí. Podemos defender este voto amparado en el artículo 125, numeral 3 del Código de la Democracia. Así también en la papeleta que se encuentra en el centro, cuando vemos ese tachón. Entendamos que hoy en día a los jóvenes se les dice que cuando van a dar un examen, les dice o la consigna es tache la respuesta correcta. Entonces, esos códigos funcionan también el día de las elecciones. Tal vez un joven universitario tachó la papeleta, más bien dicho, tachó su voluntad, queriendo decir un sí, porque si hubiera querido anular, ese tachón sería más grande y la papeleta sería de otra manera la expresión que tuviera. Y por último, tenemos la expresión acá de un visto que está calificando como positivo y que tiene una voluntad. Hasta ahí el tema de la expresión de voto. Vamos a ver ahora qué pasa con el tema ya del escrutinio. Cuando se termina ya el tema de votación, pasamos al escrutinio, donde el secretario o secretaria tendrá que tomar el padrón electoral y contar cuántas firmas y huellas tiene este padrón electoral. En este caso tenemos un ejemplo muy claro que dice que en este padrón electoral se encuentran registradas 217 personas, pero solo han sufragado 200. Si han sufragado solo 200, tendríamos que encontrar entonces dentro de la urna 200 papeletas de la consulta popular efectivas. Pero este es un caso que suele pasar y que sería lo correcto. Si hubiera 217 personas registradas y solo sufragaran 100, tendríamos que tener entonces 100 papeletas. Pero en este ejemplo práctico nos habla de 200, entonces tendría que equipararse a 200 papeletas. Sin embargo, o en la mayoría de veces pasa esto. Acá tenemos el caso número 2, donde dice que están registradas 217 personas, el dato que contamos, el total de firmas y huellas del padrón electoral, tenemos 200, y cuando sacamos las papeletas tenemos 195. ¿Qué sucedió en esta mesa? Posiblemente, como una hipótesis, puede ser que se robaron las papeletas o se equivocaron y no pusieron en la urna correcta y pusieron a lo mejor en la urna de otra junta. Por ende, va a faltar las papeletas. Si esta inconsistencia persiste, lo que dice el Código de la Democracia en su artículo 125 mismo, dice que se pondrá esta novedad en el casillero de observaciones del acta de escrutinio. Nada más, y se continúa, ¿no? Se continúa con el procedimiento de escrutinio. Pero nosotros vamos a poner atención al tercer caso, cuando dice que tiene 217 personas registradas en el padrón electoral, sufragaron 200 y cuando vamos a sacar las papeletas tenemos 204. ¿Qué nos dice el Código de la Democracia? Dice que se sacará el exceso por sorteo, al azar. Es decir, que tendremos que sacar 4 papeletas que están de más para poder equiparar este total. Tiene que estar 200, y sacamos por sorteo al azar las papeletas que están en exceso y nos quedará 200 también. De esa manera habremos equiparado. Pero si nosotros cogemos y decimos que vamos a tener 200, tenemos el padrón electoral y en el padrón electoral hay 200 total de firmas y huellas, y luego cuando encontramos las papeletas y por alguna razón no son 204, sino son 224. Como dice que hay que sacar el exceso, estaremos sacando las 24 papeletas. Eso ya se denomina un paquetazo.
Por favor, no permitamos que eso suceda y vamos a proceder de la siguiente manera. La primera situación que suelen hacer los miembros de la Junta Receptora del Voto, o la primera moción que ellos suelen dar es, dicen, que más bien saquemos de los blancos y de los nulos este exceso para no perjudicar la voluntad del sí o del no. No permitamos, porque el verdadero paquetazo puede estar en contra de nuestra voluntad. Entonces vamos a sugerir que se saque 50 del sí y 50 del no. Como también podemos sugerir que se saque al azar. Esto ya lo saben, saben cómo hacerlo los señores de la Junta Receptora del Voto y nosotros tendremos que ser testigos de que eso suceda y suceda con total transparencia. Hasta ahí es un tema de equiparar las papeletas. Después de esto, ellos, obviamente ellos van a clasificar y van a poner ya esta voluntad, es decir, las papeletas se van a transformar ya en documentos legales que permiten luego declarar o ver ya la voluntad y eso lo hará el Consejo Nacional Electoral. El primer documento que llena la Junta Receptora del Voto es el borrador de escrutinio. Este borrador de escrutinio es de gran formato y estará pegado en la pared, ¿verdad? Estará pegado en la pared. Cuando este documento esté en la pared, pues permitirá a los miembros de la Junta Receptora del Voto ver cómo se va desarrollando el tema del escrutinio. Y se tendrá que ir llenando casillero por casillero, es decir, tendrán que levantar todo el paquete del sí, todo el paquete del no, los votos nulos y blancos. Entonces dice un voto por el nulo y se va rayando, un voto por el blanco y se va rayando, un voto por sí, un voto por no, y de alguna manera se va llenando los casilleros para luego contar y poner la totalidad de votos que se acreditó a cada casillero. Seguidamente, tendrá que esta voluntad transcribirse al acta de escrutinio color amarillo y al acta de escrutinio color rojo. Tendrá que pasar esta voluntad tal cual como está en el borrador. Seguidamente, esto pasará al acta de conocimiento público. Pero, dice, recuerda, todos los delegados deben llenar el borrador de escrutinio que consta en el interior de un díptico que se encuentra en el kit. Este díptico debe ser ingresado en el sobre manila. Esto es un tema opcional, no es obligatorio, eh, no debería ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver dónde tienen que firmar en el acta de color amarillo y en el acta de color rojo los delegados de la organización política. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde han firmado los señores de la Junta Receptora del Voto y en los casilleros inferiores firmarán los delegados de organizaciones políticas y organizaciones políticas, en este caso de la organización Yasuní. Tenemos allí un casillero de observaciones donde los señores de la Junta Receptora del Voto, de existir algún incidente o problema o que haya sucedido durante toda la jornada, podrán exponer en este casillero. Este casillero sirve para que cuando tengamos que hacer alguna impugnación podamos referirnos acá y poder de alguna manera tener un documento legal que nos ayude a un tema de impugnaciones en un futuro cuando hayamos terminado todo el proceso. Seguidamente, como yo les decía, después del acta, primero llenamos el borrador, llenamos el acta amarilla, llenamos el acta roja y luego se llenará el acta de conocimiento público, acta de escrutinio de conocimiento público. Esta acta es importante porque esta acta tiene un original que será pegado en la pared y tiene 4 copias que son papel químico que serán entregados a los observadores de organizaciones políticas o sociales que así lo requieran. Nosotros somos la organización Yes Unidos y vamos a solicitar el primer ejemplar del acta de conocimiento público que nos permitirá la validez o al menos la certificación de un buen trabajo que hayamos hecho en el recinto electoral. Acá tenemos una copia de las actas, por ende nosotros solicitaremos siempre la primera. Aquí vemos las copias que tenemos, existe una de color verde, amarilla, rosada y azul. Entonces lo que les solicitamos es que ustedes pidan la copia del acta eh, de la primera, del acta de conocimiento público, la primera copia, por favor. Bueno, terminando ya casi esta capacitación, es importante recalcar que va a existir un sistema donde vamos a transmitir todo el tema de
de las actas, ¿no? Del acta que nosotros estuvimos hablando de conocimiento público, tenemos que transmitir en este sistema. ¿Cómo va desarrollado este sistema? Aquí me van a poner un poquito de atención, no es nada complicado. Esto nosotros vamos a bajar un aplicativo. El aplicativo lo vamos a bajar de Play Store y de, Google, de Apple Store, ¿no? De acuerdo a la tecnología que nosotros utilizamos. El aplicativo se llama Sí al Yasuni. Cuando nosotros tengamos este aplicativo, debemos ingresar con un usuario y contraseña que será asignada previamente por la agrupación, en este caso el colectivo Yasunidos. Dentro del usuario, cuando ya tengamos nosotros bajado el aplicativo, ya podemos ingresar con el usuario y contraseña, nos hemos registrado ya debidamente, se nos desplegará una pantalla que nos permitirá ya empezar a trabajar. Esta pantalla, en la parte superior, tenemos con color azul, donde vamos a dar un clic, donde dice control electoral. Seguidamente, se nos va a aparecer la posibilidad de ingresar el código del recinto asignado y luego podremos ya empezar a trabajar. Una vez ingresado el código, se visibilizará una pantalla donde se identificará a la junta receptora del voto. Identificada la junta y estar seguros de que estamos en la junta correcta, empezaremos entonces a subir los datos de lo que dice el acta de conocimiento público. Después de comprobar los datos de la junta asignada, dar un clic OK para continuar y enseguida, como les decía, empezar a subir los datos. Teníamos aquí la posibilidad del sí, cuántos votos sacó el sí, cuántos votos sacó el no, cuántos sacó el blanco, nulos y el total de firmas y huellas del padrón electoral. Eso permitirá que tengamos una comparación posterior a los datos que tiene el Consejo Nacional Electoral. Seguidamente, después de ingresar los datos, nosotros validaremos esta información y daremos OK. Para pasar a una pantalla donde me va a permitir tomar la foto del acta de conocimiento público y finalizar con éxito el trabajo dentro del aplicativo, ¿no es cierto? Y acá hay un botón que dice finalizar el proceso. Vamos a dar clic en finalizar y terminaríamos el trabajo. Como podemos ver, voy a regresar, es un tema de bajarse el aplicativo si al Días Unidos, es un tema de registrarse, ver el primer link que vamos a aplastar, se llama control electoral, ingresar el código del recinto asignado y tenemos el tema ya de empezar a trabajar con eh, la subida de datos al aplicativo. Luego la foto y terminaríamos el proceso. En el caso de que este aplicativo no funcione bien, nosotros tenemos la posibilidad de un tema de contingencia. Aquí dice, en el caso de que no funcionamiento del aplicativo se transmitirá a los siguientes números de WhatsApp. Esto es un tema de una contingencia que se ha preparado y acá están los números, ¿no? Para que ustedes puedan tener claro y ustedes lo puedan anotar, acá tenemos los números, ahí está la pantalla, están en pantalla, yo lo voy a leer, sería 099 56 32 36 o también al 09 95 69 36 22. Cualquiera de estos dos números nos permitirá registrar cualquier dato que nosotros tengamos en el caso de no funcionamiento del aplicativo. Pues hasta ahí hemos ya culminado el tema de un buen control electoral. Quiero simplemente recalcar y decirles que el ingreso al recinto es voluntario. No podemos obligar a nadie que estén desde las 6, 6:30 de la mañana y así no lo desean. Simplemente hemos recalcado la importancia del por qué deben estar a esa hora para ser testigos de la conformación y la instalación de la Junta Receptora del Voto y estar seguros que lleguen las papeletas de Días Unidos en la Junta que ustedes estimen conveniente hacer el control electoral. Seguidamente tenemos la fase de la votación. Esta fase de votación es importante también estar ahí para poder ver que no existan inconvenientes, anomalías o procedimientos extraños durante toda la jornada. La fase del escrutinio que ya acabamos de ver, que también es importante, y al final del día ustedes puedan tener el acta de conocimiento público misma que deberá ser entregada a la dirigencia del colectivo Yasuní. Esto ya pueden ponerse de acuerdo con todos los líderes en las diferentes cantones, en las diferentes parroquias,
o donde ustedes estén debidamente organizados para tener este documento como respaldo de un trabajo que ustedes hicieron el día 20 de agosto. Nosotros queremos agradecerles como empresa estrategas y agradecerles el tiempo por haber participado en esta capacitación. Estaremos prestos para servirles en otra oportunidad y desearles una linda tarde a todos ustedes. Muchas gracias.